con rumbo a la veracidad, un noticioso trayecto que su huella dejará. Es el rumbo. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a recibir a un invitado muy especial que nos honra con su presencia en este espacio. Se trata nada más y nada menos que del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el señor Miguel Seara Hatton, quien es secretario técnico de Políticas Públicas del PRM, y con él muchos temas interesantes que hablar. Buenos días, don Miguel. Buenos días, un gusto estar con ustedes, señor. Muchísimas gracias, don Miguel, por su tiempo, que me imagino que es muy valioso en este momento sobre todo. Miguel, vamos a iniciar conversando sobre este debate que se ha generado en el país sobre esta ley de tasa cero a los aranceles. Yo decía hace unos días que evidentemente el gobierno busca con esto mitigar esta alza inflacionaria que hay de los productos de primera necesidad. Su intencionalidad evidentemente es muy clara al tomar esta medida, pero cuando veía sectores como el de los industriales que se han opuesto tajantemente a la medida, me decía, pero óyeme, no hubo un consenso entre el gobierno y los industriales, que representan un 26% del PIB, 500,000 empleos directos. O sea, como que un grupo tan importante y de tanto peso en el país y en la economía, estar frontalmente a una postura del gobierno, me parecía un poquito, no podía entenderlo. Entonces la pregunta es, Miguel, ¿cuál es el espíritu? ¿Qué se busca? ¿Son productos que se producen en el país o no, que se van a importar? ¿Y por qué este choque o esta confrontación de ideas con los industriales? Mira, muchas gracias. Debo decirte que, a ver, ¿en qué mundo estamos viviendo hoy? Yo creo que estamos viviendo una situación excepcional en el mundo, ¿no? Después de la pandemia, que es la crisis más grande, digamos, de la crisis combinada desde que se registran cifras macroeconómicas. Según la estimación del Banco Mundial, hace 121 años no se había producido una crisis de esta magnitud. No porque antes había habido otra, sino porque no hay cifras, ¿no? Pero probablemente nunca se había producido una situación como la que tenemos hoy, la que se registró en el 2020. Es la crisis más grande. Alrededor del 90% de los países cayeron sus economías en el año 2020. Luego vino 2021 y empezamos una recuperación. Y prácticamente al final de 2021 ya se había relativamente recuperado la economía. Había todavía algunos problemas, pero estamos en claro proceso de recuperación. Pero el 24 de febrero todo cambió, porque se dio una guerra que nadie tenía prevista, que nadie tenía calculada y que nadie la tenía pensada. Por lo menos, con excepción de Putin y su Estado Mayor, me imagino, eran los únicos que sabían cuándo iban a hacer esa operación. Eso nos cogió a todos de sorpresa. Y eso te ha acelerado un proceso inflacionario. En la pandemia, una de las consecuencias de la pandemia fue, primero, una inflación. Cayeron los precios, primero, en el 2020. Y luego, en el 2021, empezaron a subir los precios. Los fletes se multiplicaron varias veces sus precios. De $2,000 a $3,000 que costaba un contenedor a la China, subió a $17,000, $18,000. También hubo un problema de desabastecimiento en los canales de distribución. O sea, no había capacidad de producir en ese momento y empezó a subir lentamente el maíz, el trigo, la soya, el petróleo, el transporte, los abonos, ¿no? Y fue la secuela principal que nos dejó la pandemia. Pero todo esto se ha acelerado con la crisis de la guerra. Aproximadamente, aquí tengo unos datos, si me permiten compartirlo. Sí, claro. En el caso por ejemplo, de Ucrania y Rusia son los países que más concentran los más grandes granos en el mundo, combinados, ¿no? Déjame ver aquí están los datos, aquí lo tengo, efectivamente. Mira,
Ucrania y Rusia juntos, ¿no? Representan el 30% del comercio mundial de trigo. 30%. Y trigo, ¿de qué estamos hablando? Pan, harinas, pastas. produce el 17% del maíz a nivel mundial y más del 50% de, de las semillas girasol. Ucrania sola eh, eh, representa un cuarto de las importaciones totales de aceite vegetal de la Unión Europea. La mitad de todo lo que importa en maíz la Unión Europea. Además de los problemas de que muchos de estos productos salen por regla. Es decir, que estamos en una situación inédita que nunca habíamos vivido. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Bueno, tratando de prever de que no se produzca una escasez o un problema de desabastecimiento y creando los mecanismos que nos permitirían reaccionar rápido frente a una escasez. Y entonces, esta es una ley de 6 meses de duración, no más de ahí, que abre la posibilidad de importar una serie de productos que ya hoy tienen arancel cero, tienen arancel cero, porque vienen por el DERE-CAFTA, sino que también hemos descubierto que es posible encontrar en algunos mercados mejores precios. O sea, te voy a poner un ejemplo. Supóngase que un producto que llega exonerado a los Estados Unidos nos cuesta 100 pesos. Bueno, hemos encontrado que hay otros mercados en el mundo que puede llegar ese producto a la República Dominicana en 90 pesos. Pero con el arancel que se le pone, llega a 110, llega a 20 pesos más caro. Entonces, son productos que lo que estamos diciendo, si en una situación de emergencia, tenemos que tener la capacidad de poder importar, porque lo que nosotros no podemos permitir es que la gente se nos vaya a morir de hambre, o que no tenga alimentos, o que no tenga posibilidad de reabastecer los canales de distribución. Entonces, esa posibilidad tenemos que tenerla abierta, porque no sabemos todavía qué va a pasar. Nosotros no podemos eliminar las causas de esta inflación. No la podemos. O sea, no podemos remover las causas. Porque no podemos incidir en Rusia para que dejen de atacar a Ucrania. ¿No? Como tampoco pudimos enfrentar solo la pandemia y la recuperación que vino después de la pandemia y que causó inflación. Entonces,
que pudo crecer en el 2020, gracias a frente a la caída de todos los sectores, fue la agricultura. He dado mucha situación. Nosotros no el barril, ¿no? Entonces, ha provocado el problema del trigo, del maíz, de la soya, todo se ha disparado a nivel mundial. Entonces, nadie estaba previendo eso. Lo que estamos tratando de tener un instrumento que es esta posibilidad de poder acceder a otros mercados en donde el producto es mucho más barato, ¿no? Sin ganancia. Ministro. Está claro, pero perdón, déjame, nada más con relación a las consultas. Se hicieron consultas, no a los partidos políticos. Yo no sé si se hizo a los partidos políticos, realmente ahí no te puedo decir porque eso es un ámbito del Congreso, pero sí hubo una conversación con el sector, con los sectores industriales y económicos. Nosotros entrevistamos a doña Circe aquí. Ella dijo que no se les consultó y que no tenían una posición clara, o sea, que no iba a plantear una posición precisamente porque en ese momento fue al día siguiente del discurso del presidente y ella dijo que tenían que sentarse ellos o los industriales a analizar la medida porque ellos no tenían en ese momento una posición clara porque no se les consultó. Bueno, yo tengo entendido que se consultaron, no sé aquí porque no participé en esas reuniones, pero sí hubo una consulta al sector industrial. Pero de todo, estas medidas son de 6 meses, no va a durar más, y son una situación de emergencia. ¿Qué es lo peor que nos puede ocurrir? Que nos agarre una situación de desabastecimiento y que paguen los precios de primera necesidad. O sea, lo que estamos es protegiendo a la familia dominicana, a los hogares dominicanos, frente a esta carestía y a esta situación que es impredecible. Ministro. Tenemos algo ahora para garantizar que no ocurra nada mañana. Consecuencias pueden ser una inflación mucho más acelerada. Ministro, buenos días, ministro. Esa es la decisión que hay que tomar. Perdón, esa es la decisión que hay que tomar. O sea, el sector industrial va a estar protegido como siempre ha estado y el sector agrícola ha aumentado su producción. Ministro, buenos días, ministro. Buen día, ministro. Manuel Cruz de este lado. Ministro, quisiera preguntarle lo siguiente. Nosotros escuchamos una intervención de la honorable vicepresidenta de la República en la que ella afirmaba que los productos que se pretenden importar no tienen vinculación con los productos que se producen en el país para no afectar la producción local. Entonces, si eso es así, ¿verdad? Partiendo de que sería real ese planteamiento, ¿a qué usted atribuye entonces la negativa de los industriales y de los sectores productivos locales? ¿Cuál sería entonces el argumento? De verdad que no lo entiendo, porque estamos apelando a la razón. Es decir, dígame usted, ¿cuánto fue la tasa de inflación el mes pasado? Ustedes con 8%. Sí. ¿No? Eso significa, ¿cuál es el impacto de eso en los hogares dominicanos? Lo que estamos tratando de contrarrestar eso en los hogares dominicanos, porque si ellos pudieran darnos a precios más baratos en este momento, por supuesto que sí, pero el sector industrial ha mantenido estos precios y muchos de estos precios se han ido disparando. Entonces estamos tratando de buscar alternativas para los hogares dominicanos y para la familia dominicana, para garantizar que tenga comida. Doctor Hatton, un placer. Víctor Villanueva. Mire, uniendo lo que plantea mi compañero Manuel con respecto a las declaraciones de la vicepresidenta de la República, me llamó mucho a la sorpresa que el planteamiento que busca es el primero que se hace en advenimiento
porque el Estado ha sido avasallante en el Congreso. Firmó la Constitución, los vicepresidentes no tienen facultad de iniciativa de ley, pero lo que veo es que en el contenido de esa comunicación se establece lo siguiente: carne de res en todas sus modalidades, carne de pollo en todas sus modalidades, carne de cerdo en todas sus modalidades, pieza de pollo, congelada o no congelada, leche en polvo, con azúcar, sin azúcar, mantequilla, ajos, arvejas, frijoles, garbanzos, habas, lentejas, harina de trigo, harina de maíz, todos esos productos, señor ministro, se producen en el país. Entonces, las declaraciones de ayer de la vicepresidenta choca ahí con respecto al aparato productivo nacional. Pero en cuanto a mi pregunta central, adicional a este comentario, señor ministro, es en el hecho de los efectos colaterales de esto. Queremos que la gente no se muera de hambre, como usted señala con sus propias palabras, pero entonces el efecto, por ejemplo, en el mercado cambiario, más peso buscando dólares para hacer importación. Y segundo, otro ejemplo, en el efecto colateral, el desempleo a razón del cierre de industria. ¿Cómo vamos a enfrentar esto y si no es peor esto que pasar hambre? Bueno, primero, como hicimos en el caso de la pandemia, la salud va por encima de la economía. Y la vida de la gente está por encima de la economía. Y lo demostramos que funcionó esa política. Porque recuperamos la economía y la gente no se nos murió. Al contrario, pudimos realmente proteger a la población con la pandemia. Y gastamos 200 mil millones de pesos, nos costó enfrentar el tema de la pandemia. Actualmente tenemos una situación en donde la decisión que hay que tomar es, o nos preparamos para lo peor, y lo peor puede ser una inflación, un petróleo a 150, 180 dólares el barril, que no sabemos si puede, o un precio del maíz, de la soya, del trigo, incontrolable, que puede ocurrir, ¿no? Y tenemos la respuesta inmediata, porque yo no puedo esperar 6 meses. La gente no puede esperar 6 meses sin comer, entiendo yo, ni puede esperar 6 meses con una inflación acelerada. Aquí, por ejemplo, producir carne de cerdo te duraría 6 meses, pollo 45 días, habichuela entre 100 y 120 días, yuca a 8 meses, hasta 1 año. O sea, son productos que requieren tiempo. Entonces, nosotros no tenemos problema en si hay pollo aquí local. Por supuesto que vamos a consumir pollo, porque nadie es loco. O sea, nadie es loco para decir, teniendo pollo aquí en la República Dominicana, vamos a importar pollo. Ministro. Pero, perdón, con respecto al tipo de cambio. Sí. La situación ahora mismo, la forma como manejamos la economía, el año pasado ha permitido la revaluación del tipo de cambio. Hemos sido uno de los pocos países de América Latina y del mundo que ha revaluado su moneda. Porque nos está entrando, hemos podido mejorar bien, manejar bien la economía dominicana, generando divisas y aumentando la reserva. Entonces, en definitiva, lo que estamos tratando es de prever una situación de crisis que se nos puede presentar mañana, y si no tenemos respuesta, y si el sector empresarial no tiene respuesta, lo que va a hacer es aumentar los precios. Entonces, para proteger a los hogares y a la familia dominicana, estamos abriendo una puerta para que en el caso de emergencia, en que sea necesario, tenerla abierta. Ministro. A importar a la carrera. De mi parte, finalmente, no sé si otro de los chicos tenga otra pregunta. En campaña, yo recuerdo que usted participó con nosotros en un programa y nos decía que ustedes habían identificado como gobierno 155 mil millones de pesos, haciendo una evaluación, vamos a decir, por encima de gastos superfluos que realizaba el PLD, ya que cuando tomaran el poder, entonces uno asumía que esa cantidad de dinero se iba a incrementar. ¿Qué ha pasado con esos apuntes? ¿Era así como ustedes proyectaban? En cuanto a los gastos superfluos que tenía la pasada administración,
Y entonces, ministro, también este tema de el endeudamiento forzado que ha tenido que tener el gobierno por todas estas situaciones, en cuanto está el límite de la deuda, cuál es la capacidad de maniobrabilidad que tiene la economía dominicana cuando tenemos una industria y un modelo económico que para mí está desfasado, pero con todos estos retos que tenemos ahora mismo, ¿cuál es la capacidad de maniobra que tiene la economía para no colapsar? No, la economía dominicana ha tenido uno de los mejores comportamientos en el mundo. El crecimiento del 12.3% del año 21 nos coloca entre los primeros 10 o 12 países de mayor crecimiento mundial en el año 2021. Y ese crecimiento de 2021, comparado con 2019, fue 4.7. O sea, no fue un rebote. Es mucho más que un rebote, porque el rebote es que recuperemos lo perdido. Bueno, recuperamos lo perdido y ganamos más. Ganamos 4.7% de crecimiento con relación al 2019. Entonces, eso es lo primero. Esto es que es una economía que recuperó el empleo perdido, ¿no? No quiere decir que estamos en la situación mejor, porque todavía en mucho desempleo nuevo que se creó es un empleo informal, y eso hay que enfrentarlo. La tasa de pobreza aumentó ligeramente. Debió haberse reducido. Sin embargo, la tasa de inflación del 8% hizo que el umbral de pobreza fuera, que la población que cayó por debajo del umbral de pobreza creciera por la inflación. Entonces, lo que estamos tratando de evitar de que eso ocurra. Lo que yo te puedo decir es que la economía por ahora se está manejando bastante bien, con serenidad. El coeficiente de deuda en el producto bajó de 9% que tuvimos en el 2020 a 62% del PIB en el año 2021. O sea, la proporción de deuda con relación al activo cayó, aunque aumentó en términos absolutos. Aumentó de 54 mil millones en el 2020 a 59 mil millones en el año 2021. O sea, aumentó 6 mil millones de pesos. Entonces, la situación todavía es manejable, y por eso estamos previendo un escenario de mayor inflación. Y como tú no puedes, como nosotros no podemos remover las causas de la inflación, sí podemos mitigarla. Y un medio para mitigarla es poder importar, en el caso de que sea necesario, productos a más bajo precio para garantizarle que la familia dominicana pueda seguir sobreviviendo. Porque yo estoy seguro de que si no tenemos esa respuesta, lo primero que van a caernos arriba, con toda la razón, son los medios de comunicación como ustedes, claro, como cualquier claro, y como lo haría todo el mundo. Entonces, estamos previendo que un escenario de esa naturaleza no ocurra. La última. Nosotros no somos locos. La última, ministro. Nosotros no somos locos para importar productos que tenemos aquí. Eso es una locura. Ministro. Pero en la lista están ahí, señor ministro. Vamos, Manuel, vamos. Exactamente. Y estamos previendo, porque eso son, y hay producción. Ministro. De la canasta básica del país. Ministro, mire, los últimos 16 años del gobierno del PLD, ministro, me hicieron ver a mí, imagino que a mucha gente del pueblo también, me hicieron ver con escepticismo el discurso del crecimiento. Porque, o sea, cuando me hablan de Producto Interno Bruto, yo he dicho inclusive, hay que coger el Producto Interno Bruto y echárselo a un pan sobao a ver qué sabe. Yo lo escucho a usted hablando de crecimiento, y entonces uno sale a la calle y el discurso prácticamente unísono que uno escucha a la gente diciendo, me está llevando el pájaro malo, la cosa está difícil, aumentaron la gasolina, aumentaron aquello. Entonces, uno sabe que también de forma indirecta ese crecimiento se puede traducir, o sea, en la mejora del sistema de salud, en la mejora del sistema educativo, en la eficientización de la policía, pero todo eso está una porquería. Entonces, uno dice, ¿dónde es que está el crecimiento? Que es imposible que haya una redistribución de esa riqueza. ¿Qué es lo que pasa, ministro? Porque escuchamos ese discurso ya 16 años y seguimos lo mismo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso estamos tratando de cambiar.
en el centro de la política pública a la gente, y ahora que queremos proteger a la gente precisamente con esta política, me está diciendo que no, porque aquí ha habido un crecimiento, es cierto, no, yo creo que ha habido crecimiento económico, eso es innegable, ¿no? Pero ese crecimiento no se ha convertido en calidad de vida. Y nosotros estamos teniendo una política dirigida fundamentalmente a mejorar la calidad de vida de la gente. Fíjate lo que se está haciendo en materia de acueductos en el país, de alcantarillado. El 80% de la familia dominicana que tiene el 80% de la familia que tienen inodoro están conectados a pozos sépticos. Esas son soluciones individuales. Eso es un absurdo, eso no puede ser. El tema del agua, de cómo le llega el agua a la gente, el tema de la electricidad, o sea, el tema de los servicios públicos en general. Entonces estamos tratando de resolver lo que ha sido una cultura. Para empezar aquí, por ejemplo, el tema de la corrupción y la impunidad. La impunidad es una cultura, ha sido una cultura. Y peor aún, ha sido una política pública la impunidad. Entonces todo eso tenemos que reestructurarlo. Tenemos menos de 2 años tratando de reestructurar este país. Bueno, ministro, muchísimas gracias al ministro Miguel Seara Jato, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, por regalarnos este tiempo y por tener este interesante debate. Bueno, un abrazo, ministro. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Bendiciones. Rumbo de la mañana. Escucha todo el contenido